empiezo a grabar la clase, revisamos sobre lo que tiene que ver con la comprensión lectora. Y lo que les había dicho, por ejemplo, dentro de la comprensión lectora hay estos tres niveles. Mínimo necesitamos del nivel literal, donde nosotros decodificamos, por así decirlo, el mensaje, entendemos las palabras que nos están diciendo para al menos tener la noción mínima de comunicación. Posterior a ello, tenemos el nivel valorativo, perdón, el nivel inferencial, que yo ya puedo extraer ideas. Si, por ejemplo, me dicen que no salga a la calle, yo ya puedo decir, a ver, puede que me estén diciendo eso porque está lloviendo, me pueden decir eso porque tal vez es peligroso, me pueden estar diciendo por tales, tales, tales razones. Yo ya puedo deducir ideas. Y el nivel crítico valorativo, donde yo ya no deduzco únicamente ideas, sino que ya incluso las voy relacionando, como en este caso, por ejemplo, nos decía Consuelo con la historia que leíamos al inicio, que esto se parece mucho a la política. La flor que empieza a hablar de algo y esto no le gusta a los políticos, se relaciona con los casos de corrupción que han habido en el país y cómo ellos simplemente son acallados para poderse mantener todavía en el poder y seguir manteniéndose con este tipo de malas mañas, por así decirlo de alguna forma. Entonces, esos son los niveles que debemos ir desarrollando. Muchas veces nos quedamos únicamente en el primer nivel, en el nivel literal, y es por eso que muchas veces nos debe haber pasado que estamos leyendo algo y nos quedamos con que, ¿y qué me quiere decir? Y vuelta tenemos que volver a leer. Entonces, es muy importante desarrollar estrategias que nos permitan el acceder a estos mecanismos de poder decodificar la información y de poder entenderla de mucho mejor manera. Entonces, obviamente, al ser o al tener una relación directa con la lectura, el saber leer adecuadamente es algo fundamental en la vida y ahí la importancia del lenguaje, por ejemplo, y yo lo que les voy a decir a mis estudiantes es que como profesor de sociales yo me puedo equivocar, por así decirlo, puede que no me afecte tanto si yo no enseño del todo bien sociales, pero si yo no enseño a alguien a leer bien, básicamente esa persona no va a poder hacer matemáticas porque no va a poder entender las preguntas de lo que le están pidiendo, no va a poder hacer sociales, no va a poder hacer absolutamente nada, porque esas son habilidades transversales, se les llama. Son habilidades que van a intervenir en absolutamente todo componente de nuestra vida. Y de igual forma, como siempre les he dicho, entender que la lectura no solo tiene que ver con el hecho de leer palabras, sino que yo también leo imágenes, leo expresiones. Por eso yo ya puedo entender si una persona está enojada, si está triste, si está decaída, si está alegre. Yo leo el lenguaje corporal que tiene esa persona y a partir de eso yo ya voy viendo y determinando, por ejemplo, ¿será que le puedo hacer una broma? ¿No le puedo hacer una broma? ¿Cómo le trato a esa persona? Entonces, básicamente la comprensión lectora pasa por el proceso de entender y analizar textos, tanto dentro de lo que tenga que ver con la educación como fuera del proceso educativo, y nos permite esto tomar decisiones informadas más que nada. Entonces, teniendo muy en cuenta que se vienen elecciones con una consulta popular que son de algunas preguntas y que parece que ahí tal vez los políticos tratan de poner la pregunta más rebuscada posible, sí debemos tener mucho, mucho, mucho esa idea de saber por lo que estoy votando, porque obviamente ahí por el tiempo, por el proceso de cómo es la votación, no me voy a poner a leer pregunta por pregunta tratando de determinar qué significa, sino que ya es parte de un proceso informado previo que yo hago para poder decidir si estoy a favor o si estoy en contra. Y ahí de igual forma, como recomendación, les pudiese decir, más allá de estas elecciones, si ustedes ya tienen un criterio sobre qué votar o no, nunca caigan en el error de votar todo sí o nunca caigan en el error de votar todo no. Porque siempre por ahí se esconde una pregunta que tiene otras intenciones. Y en política se hace mucho eso. Por ejemplo, preguntan en una consulta de, a ver, ¿estamos de acuerdo que haya más empleo? ¿Estamos de acuerdo que la educación mejore en el país? ¿Estamos de acuerdo que me pueda perpetuar como presidente por siempre? Entonces,
ahí esa última pregunta es la que no coincide y todas las personas es, vota todo sí, porque ¿quién no va a estar de acuerdo con el empleo, con la educación? Entonces, siempre estar muy atentos con qué preguntas realmente estamos de acuerdo y qué preguntas podrían solucionar los problemas que tiene el país y qué preguntas podrían estar realmente ocultando algo de fondo o algo que no tiene que ver con los intereses del pueblo realmente. Entonces, eso es muy importante, el poder tomar decisiones informadas. Únicamente lo podemos llegar a través de la comprensión lectora. Ya. Entonces, dentro de los componentes que yo necesito para poder comprender un texto, primero tengo que yo poder conocer el vocabulario. Es decir, que las palabras que estén presentes dentro del texto, yo necesito saber qué significan exactamente. Porque, digamos, si en este caso yo no entiendo qué es clave o yo no entiendo qué es un componente, voy a empezar a hilar mal las ideas. Yo puedo decir, ah, ya, el vocabulario ha sido superior a la comprensión lectora. Y no, realmente el vocabulario es un elemento que está dentro de la comprensión lectora. Entonces, necesito conocer muy bien el significado de cada una de las palabras para que yo pueda realmente interpretar un mensaje. De igual forma, necesito el poder comprender entre párrafos y oraciones, por ejemplo, lo que es el uso del sarcasmo, lo que es el uso de la ironía, porque si yo entiendo todo de forma literal, por ejemplo, voy a estar viendo que tengo ideas opuestas o que tengo ideas contradictorias y no necesariamente es así, sino que yo necesito tener esa capacidad, primero para ir hilando y teniendo en cuenta cuál es el proceso adecuado que me va mencionando, por así decirlo, en este caso el escritor. Si, por ejemplo, primero al inicio me habla de definiciones, luego me habla de causas, luego me habla de consecuencias, eh, para poder ir relacionando de forma adecuada. Y ahí sí, de igual forma, poder determinar allá la persona al inicio del texto, por ejemplo, parte de un absurdo o parte de una ridiculización, pero lo que realmente es lo que él opina es que él está en contra de algo. Yo dijese, por ejemplo, con el libro que les había compartido, por ejemplo, del Rey del Mundo. Si vamos leyendo fuera como que únicamente, solo es un cuento y solo nos habla de algo, pero a medida de que voy viendo, por ejemplo, me voy dando cuenta que el rey tiene muchas de las características de los políticos actuales. Por ejemplo, que él hace, por así decirlo, tratos con personas peligrosas, que él prefiere, por así decirlo, matar a gente inocente antes que él quedar mal. Y me voy dando cuenta que no es que es solo un cuento, sino que es una crítica a la política actual. Entonces, yo solo logro comprender eso a medida que voy entendiendo párrafo con párrafo. De igual forma, necesito poder ir elaborando inferencias, que en este caso hace relación a la capacidad que tenemos para poder nosotros generar información nueva a partir de la que nos están dando. Y ahí siempre preguntarnos dos cositas muy importantes, el por qué y el para qué. Por ejemplo, ahí yo dijese eso, justo en relación a lo que nos decía Rafael. ¿Por qué será que Ecuador invadió la embajada mexicana? ¿Será que realmente solo fue por sacarle a Jorge Glass? ¿Será que hay otros intereses ocultos? ¿Será que puede servir como una cortina de humo? Y de igual forma, ¿para qué hacerlo? ¿Cuál era el beneficio que saca el presidente? ¿Cuál era el beneficio que se saca de esto? Entonces, el irnos haciendo siempre esas preguntas de absolutamente cualquier texto que leo me va a ir dando esta capacidad de inferencia. A ver, ¿por qué yo haría esto? O de igual forma, si yo fuese otra persona, ¿por qué lo haría? Y ahí tal vez es donde más complicado tenemos el relacionarnos con esta parte empática. Como yo les decía en algún momento que hablábamos, por ejemplo, sobre drogadicción. Para mí es muy fácil decir, yo no me drogaría, porque al fin y al cabo yo siempre he tenido el apoyo de mis padres, yo siempre he tenido en casa un plato de comida, yo siempre me he sentido resguardados por ellos. Yo he tenido acceso a educación, yo he tenido acceso a recursos económicos pocos,
pero al menos los he tenido. Pero, ¿qué pasa si una persona, por ejemplo, que me ha tocado trabajar con proyectos con la Fundación Don Bosco, donde estudiantes me han comentado que ellos prefieren vivir en la calle que regresar a la casa, porque la casa era un infierno donde les golpeaban, donde les humillaban, donde les hacían un montón de cosas que uno se queda ahí sorprendido de cómo puede pasar esto en el Ecuador. Y no es que es un caso aislado, sino que son muchos jóvenes los que viven eso y que ahí se puede entender desde ese punto de no tienen casa, tienen que aguantarse el frío, tienen que aguantarse el hambre. Para ellos muchas veces entre comillas, la decisión es más fácil es me drogo, con eso me olvido de mis problemas, me olvido del frío, me olvido del hambre, me olvido de absolutamente todo y no me cuesta tanto. Entonces, el poder yo comprender eso o el hacerme esa pregunta es lo que me permite sacar esas inferencias. Decir eso. Por ejemplo, un joven puede caer en este tipo de circunstancias por tales razones. Yo sé que tal vez yo no lo haría, vuelvo y repito, porque no es mi contexto, pero sí logro entender por qué otras personas lo harían. Entonces, igual con eh, un texto con información en general, tener esta capacidad de poder elaborar inferencias para conocer más que nada el origen y poder conocer las consecuencias que puede tener esos elementos. De igual forma, otro elemento muy clave que nos permite acceder a un nuevo nivel de información es las conexiones que podemos hacerlo con el documento o en este caso con la vida real. Por ejemplo, de igual manera, ¿en qué otro elemento se ha dado la invasión de una embajada, por decirles en este caso, de un país a otro? Porque en este caso, digamos, desde el punto de vista de Julian Assange, es bueno, es adecuado, porque básicamente se hizo algo bastante similar. Entonces, ir buscando esas conexiones. ¿Qué pasaría? Que eso es lo que muchas personas están, por así decirlo, hablando sobre este caso, de cuáles podrían ser las posibles consecuencias. Muchos hablan que, en este caso, por ejemplo, ya presidentes como de Bolivia, eh, 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 salieron a dar el apoyo a la decisión de México de cortar relaciones con Ecuador. Se habla que podría también entrar Rusia, y si nos acordamos, por ejemplo, Rusia no es que está del todo contento con Ecuador, especialmente con el presidente por las declaraciones que había hecho sobre el armamento. Entonces se establece que por ahí pueda haber más consecuencias para Ecuador. Y tengo que ir viendo esos elementos, qué conexiones están surgiendo de esos textos o de estos elementos. Y como quinto elemento, y el más importante que debe estar en todo, es la habilidad crítica que tenemos para ir identificando argumentos y las posibles manipulaciones que tenemos, que justo habíamos trabajado en las clases anteriores. Y que por ahí, bueno, de igual forma, ya vamos a hablar de ello. Si yo tengo esta habilidad de poder identificar los argumentos, yo ya me voy dando cuenta de que, esta persona me está hablando desde la razón, me está hablando desde la verdad. Y no es que yo necesito ser, por así decirlo, un experto en el tema para siempre saber si algo es verdad o mentira, sino que simplemente, si yo ya veo que una persona siempre utiliza argumentos, lo más probable es que esté diciendo la verdad. Pero en otro elemento es lo que puede ocurrir con los sesgos o con las manipulaciones, que eso es algo mucho, mucho que se da en Internet. Y es la razón por la cual, lamentablemente, para algunas personas, la era del Internet no es la era de la información, sino es la era de la desinformación, porque tienden a surgir un montón de rumores, un montón de supuestos, donde lo único que buscan es generar desinformación, generar pánico. Por ejemplo, mucho lo que ocurría en los momentos más altos de la pandemia de COVID, donde salían noticias que supuestamente, por ejemplo, el Ministerio de Salud decía tal caso, o el Ministerio de igual forma de Educación decía tal disposición, pero que no tenían nada que ver. Entonces, estrategias que podemos aplicar para mejorar nuestra lectura. Tenemos que siempre debemos practicar la lectura porque es una habilidad. Nuestro cerebro también es un músculo y así como si yo no voy al gimnasio o yo no hago ejercicio, mis músculos se van a atrofiar o voy a desarrollar tal vez problemas de obesidad. Lo mismo ocurre con nuestro cerebro. Entonces debemos tratar de
generar procesos de lectores constantes. Igual unos 20 minutitos que leamos al día ayudan mucho, mucho a nuestro cerebro. Eso se ha comprobado incluso que nos ayuda a prevenir enfermedades como el Alzheimer. Y el generar esta lectura que sea fluida, que no tenga que estar obstaculizando mi lectura a cada momento porque se me presenta una palabra compleja o porque no entiendo del todo, sino más que nada necesito fluidez y en este sentido no confundir fluidez con rapidez. La fluidez es la capacidad de yo poder leer esto sin detenerme, pero comprendiendo el tema. Entonces, por ejemplo, yo puedo que lea muy bien toda esta parte, pero si no entiendo nada de lo que me está diciendo, la lectura no me sirvió de nada. Entonces, la fluidez tiene que ver con este proceso, la relación que existe entre la velocidad en la que leo y la comprensión que genero. De igual forma, se debe contextualizar un texto. A mí, por ejemplo, algo que me he venido dando cuenta, por así decirlo, es que la forma en la que yo aprendía o mi mamá me enseñaba es algo que se me quedó hasta la actualidad, que es siempre ir elaborando relaciones. Digamos, cuando yo estaba estudiando las capitales y provincias del Ecuador, por ejemplo, me decía de los ríos, acuérdate de Babahoyo, que el río se va por un hoyo, entonces por eso siempre relaciona con eso. Y yo ya me quedé con eso, siempre trato de buscar relación en los contenidos para ir acordándome de eso. Va a ser mucho más fácil acordarme de algo que yo creo de algo que yo leo. Entonces, siempre se busca una contextualización para poder comprender la obra, para yo poder generar un mejor entendimiento. En este caso, como les decía en algún punto, que estábamos haciendo el inventario de la biblioteca de mi institución, encontramos un libro de psicología muy, muy antiguo, donde al deseo sexual de la mujer lo ven como una enfermedad psiquiátrica. Entonces, en comprender en el contexto que fue escrito la obra, que es obra del siglo XIX, es decir, de hace 200 años atrás, a lo que sería en la actualidad, también me permite ir comprendiendo esa obra. Yo no puedo decir, ah, es que esta persona estaba loca, sino que en ese punto la mujer básicamente era un objeto más, por ende era imposible que pueda tener ilusiones, deseos y demás. Entonces, al comprender eso, el contexto donde fue escrito la obra, la relación que tiene la obra y cómo le voy entendiendo la obra, me permite generar esos elementos. De igual forma, se debe tomar resúmenes, se debe tomar apuntes, ir subrayando lo que me parezca importante. El subrayado de igual forma, muchas veces lo que hacemos es, por ejemplo, hacemos esto y ya está ahí lo importante. Cuando no, un subrayado debe ser únicamente de conceptos, por decir, práctica constante, géneros, beneficioso. Solo conceptos, conceptos. Eso es realmente subrayar información o resumir información. Y por último, de igual forma, el participar en elementos que tengan que ver con la misma temática. Mientras más yo confronte mi opinión sobre algo, más fuerte se va a ir haciendo. Me voy a ir dando cuenta, por ejemplo, si estoy cometiendo errores, si estoy cayendo en falacias, y esto me va a permitir generar nuevo vocabulario y de igual forma comprender temas cada vez más complejos. Así que eso por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, pregunta.